Muy buenos días, profesora, compañeros y jurado calificador. En el día de hoy le corresponde a mi compañero Julio Sánchez y a mi persona Alma Rodríguez hablar sobre el tema de la representación en las obligaciones. A manera de introducción tenemos que la representación de las obligaciones es un concepto fundamental en el derecho civil, ya que aborda la manera en que una persona puede actuar en nombre de otra para la realización de actos jurídicos. En términos simples, implica que una persona llamada representante asume la responsabilidad de cumplir una obligación en nombre de otra denominada representado. Este principio es de suma importancia en diversos ámbitos legales, ya que permite la delegación de responsabilidades y la realización de acciones en nombre de terceros de manera legal y efectiva. En esta introducción exploraremos los fundamentos de la representación en las obligaciones, sus principios básicos, su relevancia y el ámbito jurídico al que se aplica. Ahora hablemos sobre el concepto de la representación. La representación es aquella que consiste en el hecho que el acto o negocio jurídico será celebrado por una persona en nombre de otro y que el efecto de dicho acto jurídico que produzcan con respecto a este quedan como si él o ella los hubiesen realizado. En términos generales, implica que una persona llamada representante pueda realizar actos jurídicos en nombre y por cuenta de otra llamada representada. La representación es una figura amplia que permite más que realizar un encargo como acontece en el mandato, da la posibilidad de emitir una declaración de voluntades frente a terceros. Esta misma comprende toda clase de actos y negocios jurídicos y es aplicable en todas las disciplinas. Cabe mencionar que el único acto que excluye la representación es el testamento. ¿Por qué? Porque es personalísimo y no lo admite. Como está escrito en nuestro artículo 702 del Código Civil, el cual voy a proceder a leer su primer párrafo, que dice: el testamento es un acto personalísimo. No podrá dejarse su formación en todo ni en parte al árbitro de un tercero ni hacerse por medio de un mandatario. Aquí nos dice claramente que es un acto personalísimo y por eso no entra una representación. Siguiendo con nuestro tema, ahora pasamos a los tipos de representación. Hay dos tipos de representación: la representación voluntaria y la representación legal. La representación voluntaria es aquella que tiene su base en la voluntad del representado. El Código Civil la reconoce en su primer párrafo en el artículo 1110, el cual dice que ninguno puede contratar a nombre de otros sin estar por este autorizado o sin que tenga por la ley su representante legal. El Código Civil panameño no contempla una regulación autónoma de la representación voluntaria, pero la admite en el enunciado del precipitado artículo. A contrario censo, la voluntad de partes permite que una persona confiera autorización a otra para realizar actos jurídicos en nombre del representado. La nota distintiva de esta representación recae en los efectos jurídicos de la actuación del representante, que se producen de una manera exclusiva e inmediata de la persona del representado. Esta modalidad ocurre cuando un representado voluntariamente designa a una persona para que actúe en su nombre frente a terceros. Este tipo de representación se materializa mediante un apoderamiento o un documento denominado poder, el cual no solo delimita el alcance de la atribución con las cuentas del representante, sino que contribuye contenido de la misma representación. Ahora la representación legal. La representación legal es aquella que establece la ley a favor de ciertas personas que carecen de capacidad necesaria para obrar. El artículo 1110 del Código Civil nos menciona claramente, o sea, textualmente, que ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado o sin que tenga la ley su representación legal. Sin que tenga la ley su representación legal. La representación legal es cuando una persona ejecuta en nombre de otra persona en tanto facultada por ella o por la ley para representar. En este caso, la representación legal produce respecto al representado iguales efectos como si ella lo hubiese contratado. En consecuencia, al obrar alguien a nombre de otros, se cumple una representación y el representante se vincula o se compromete con su representado. Esta representación opera en los supuestos de incapacidad de obrar, que la ley permite actuar por intermedio de otra persona que lo sustituye. En el caso de la patria potestad, la tutela, el ámbito de lo judicial, aquel defensor de oficio o defensor de ausentes nombrado por la autoridad competente, con mirar para que realice este proceso,
con fundamento de los principios contradictorios y el principio del debido proceso. Existe una serie de requisitos para la representación. En la representación se deben tener en cuenta los siguientes requisitos en nuestra legislación, que son de suma importancia. 1. La voluntad de representante, que el representante ejecute el acto, es decir, con voluntad que intervenga a la creación del negocio jurídico. Que el representante actúe en el nombre del representado, y esta es una exigencia reconocida en numerosas ocasiones en nuestro legislador. Ahora, la más fundamental, que el representante tenga facultad para representar. En el contexto de las obligaciones y la representación legal, los requisitos para una representación válida suelen incluir aspectos específicos que garantizan la legitimidad y efectividad de los actos realizados. Para el representante en nombre del representado. Cabe mencionar que estos pueden cambiar de acuerdo a las leyes y a la regulación de cada jurisdicción. Los antes mencionados son los que necesitamos en nuestra jurisdicción panameña. Como siguiente punto, hablaremos sobre el poder. El poder en la representación. No es más que el contexto de las obligaciones en derecho civil. El poder se refiere a la facultad o autoridad conferida por una persona denominada poderdante a otra persona denominada apoderado, para que actúe en su nombre y representación en determinados asuntos jurídicos o comerciales. El poder es un instrumento legal mediante el cual una persona, o sea, apoderado, adquiere la capacidad de representar y realizar actos jurídicos en nombre del poderdante. Buenos días, profesora y jurado presente. Hoy le estaremos explicando lo que es el poder en la representación voluntaria. La representación voluntaria es aquel tipo de representación que se produce no por el imperativo legal, sino por la propia voluntad del representado. El supuesto típico es el que el representado otorga al poder representado para que realice un negocio jurídico en nombre y por cuenta del mismo. La representación directa, aun cuando existe también la posibilidad que el representante actúe por cuenta del representado, pero bajo su mismo nombre, una representación directa. El poder es la facultad de una persona da a otra sobre su nombre y por su cuenta. Es un acto por el que el representado confiere de manera unilateral a otra la facultad de poder actuar en su interés. El poder general. Cuando se confiere al representante, el poder se realiza todos los actos de gestión de los intereses patrimoniales al representante a lo de una determinada actividad. Al referirse al contenido, el poder general y el artículo o comentario parece basarse en la clásica distinción entre acto de disposición y acto de administración, de donde los actos de administración son entendidos como el acto cuya principal finalidad consiste en la conservación del patrimonio administrado, mientras que aquellos de disposición son aquellos que influyen directamente en el patrimonio de una persona para modificarlo, sea aumentándolo o disminuyéndolo o sustituyéndolo. En el poder general para pleitos y cobranza puede servir para representar en juicios y efectuar cobro. Para un poder general también son actos administrativos. Se otorga para que el apoderado administre bienes e intereses del mandante. Y el poder general para actos de dominio se otorga para que compren, se hipotequen y se donen o se vendan bienes del otorgante. El poder general, el amplismo comprende que tres tipos de actos anteriores. Bien, estaremos explicando también qué es el poder especial. Cuando se confiere al representante la facultad de realizar determinados actos jurídicos, los mismos se encuentran individualizados o predeterminados en el acto por medio del cual se confiere el poder. En este caso, debe entenderse que el poder especial no solo comprende los actos expresadamente establecidos en la norma, sino que también comprenden todos los actos necesarios para poder cumplir con aquellos actos para que los cuales el poder ha sido conferido. Sin ello, fuera así la posibilidad de que se otorgue un poder especial careciera de sentido, ya que no podría realizarse la razón por la cual el poder ha sido conferido. De esta forma,
entonces el poder especial comprende los actos denominados instrumentales, entendiéndose por actos de todos aquellos actos que sean preparatorios o consecuentes, cuya realización resulta indispensable para completar y exacta realización del encargo. El poder especial lo otorga el mandante para que el representante, en lo que se autoriza de manera expresa en el mandato, pudiendo el mandatario realizar diversas gestiones que se relacionan directamente con el objeto del mandato, gestiones que se podrán anunciar en cláusulas. Este mandato se extingue automáticamente con las conclusiones de lo encomendado. Responsabilidad de representante y representado. En las obligaciones del derecho civil, la responsabilidad del representante o mandatario y del representado o mandante puede variar dependiendo de la naturaleza de la representación y de los actos realizados al nombre del mandante. Aquí se detallan las responsabilidades típicas del representante y representado en este contexto. Responsabilidad del representante mandatario. Debe actuar dentro de los límites del mandato. El representante tiene la obligación de actuar dentro de los poderes conferidos por el mandante. Esto significa que el representante no puede realizar actos que excedan los poderes otorgados o que estén fuera del ámbito del mandato. Actuar con diligencia y lealtad. El representante debe actuar con el cuidado de las diligencias responsables y el desempeño de sus funciones. Debe proteger lo que son los intereses del mandante y actuar en su beneficio, evitando cualquier conflicto de interés de rendir cuentas, y el representante está obligado a rendir cuentas del mandante sobre sus acciones y decisiones. Este es el ejercicio del mandato. Debe informar al mandante de manera oportuna y transparente sobre los estados de los asuntos encomendados. Responsabilidad por negligencia o incumplimiento. Si el representante actúa negligentemente, incumple con sus obligaciones o realiza actos fraudulentos, puede ser responsable de lo que es el mandante y cualquier daño o perjuicio ocasionado. Responsabilidad del representado del mandante. La responsabilidad por acto del representante. El mandante es responsable por los actos realizados por el representante dentro de los límites del mandato. Esto significa que el mandante asume las consecuencias legales de las acciones del representante, incluso si el mandante no estuviese directamente involucrado a la realización de esos actos. 2. Cumplimiento de las obligaciones derivadas del mandato. El mandante debe cumplir con las obligaciones y compromisos derivados de los actos realizados del representante en su nombre. Esto incluye el pago de las obligaciones contraídas por el representante en el ejercicio del mandato. La revocación o terminación del mandato. El mandante tiene el derecho de revocar y terminar el mandato en cualquier momento, siempre y cuando lo haga de manera adecuada y notifique al representante de manera apropiada. En estos ejemplos que estaré explicando será por revocatoria expreso o tácita del poder luego que conste el proceso, por renuncia voluntaria presentada por el Poder Judicial, por fallecimiento del mandante en el caso que una persona natural o extinción de la persona jurídica. En estos casos, la finalización del poder haya sido ejercido por el proceso no operado del oficio mientras el poder haya sido revocado por herederos o sucesores, por fallecimiento de la Poder Judicial, por aspiración del Poder General y por haber terminado asunto de haberse realizado el acto por el que se haya otorgado el poder. Muchas gracias.